Alberto, buenos para, días. para empezar la discusión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Aida. Buenos días, Faustino. Buenos días, Jesús Manuel. Como verán, hoy estoy bastante bien informado de todos los que están. Ya vimos, muy bien. Le voy a pedir, si fueran tan gentiles, que me permitan hoy extenderme un poco más de lo habitual, porque voy a tomar esta cuestión del sentido común que estaban hablando, ¿no? Y a mí me gustan las alegrías, pero esas que se compran en las esquinas, en los semáforos, y se pueden comer tranquilamente. Después, después realmente me parece un desatino que haya un Ministerio de la Felicidad, ¿no? Salvo que a ver cómo van a hacer para volverme feliz, ¿no? Me van a costear el viaje a ese país y los gastos que implique que ellos me hagan feliz. Eh, bueno, para retomar el tema que ustedes están tratando del sentido común, quiero recordar al auditorio que hoy se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado, un joven que participaba de una manifestación pacífica de la comunidad mapuche, que fueron reprimidos por la gendarmería, que entró en un territorio que tenía prohibido entrar, y que en la represión cayó al agua y desapareció, y 78 días después su cadáver volvió a aparecer ahogado. Entonces yo he tomado un criterio que es salirme del sentido común. ¿Por qué? Porque el sentido común hizo circular la idea de que cuando si aparecía el cadáver de Santiago, iba a aparecer golpeado, torturado, hasta incluso, porque no, balaceado. Y este aquí que el sentido común recibió un golpe el día en que se hizo la autopsia, después de 78 días, en que su cadáver volvió a aparecer en el mismo lugar que había sido rastrillado por las fuerzas de seguridad 2 veces antes. De pronto ahí aparece el cadáver, insisto, 78 días después, flotando en el agua. Y entonces el dictamen de la autopsia, donde incluso participó el equipo argentino de antropología forense, fue que murió ahogado, con lo cual el sentido común de que había sido golpeado, torturado, fue duramente golpeado, y eso dejó pasar desapercibido algunas cuestiones. Por eso yo de ahí en más he tomado como criterio solamente transmitir lo que los miembros de su familia dicen, que tienen una cuestión, hacen como que tienen sentido común y perforan el sentido común. Les leo, eh, porque me parece que conviene leerlo, y además se lo leo de un periódico que nadie puede acusar de ser un periódico de izquierda, el periódico de La Nación, cuyos fundadores tienen que ver con el enorme negociado de tierras que hay en la zona donde murió Santiago Maldonado. Este periódico le hace un reportaje a el hermano de Santiago, Sergio Maldonado. Y entonces le dicen, ¿qué fue lo que le ocurrió a su hermano? Entonces él responde, lo que consta en el expediente y lo que estamos en camino de determinar, que hay una desaparición forzada seguida de muerte. Eso es lo que se está investigando, es lo que dice la carátula de la causa. No hay nada que diga lo contrario, porque está la idea de que como fue y se ahogó, pero el problema es que él no iba a nadar a ese lago, había temperaturas bajo cero, entonces él estaba huyendo de una represión y cayó al lago, no es que fue al lago a nadar y se ahogó. Eso no lo dice él, estos comentarios son míos. ¿Cuáles son los interrogantes que la familia no pudo cerrar, no pudo explicar? Todos, porque quienes están involucrados en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago son los que después investigan el caso de Rafael Nahuel, un joven, quien, quien filtra la foto del cadáver de Santiago, el cadáver que encontraron, es un médico de la Policía Federal. Quien me intervino el teléfono a mí pertenece al Poder Judicial. Lo dice en alusión a una medida tomada por el primer juez del caso, Guido Tranto. Todos, en vez de investigar donde hay que investigar, investigan a la familia y a los testigos.
todo eso hace que hoy estemos en el inicio. Como ustedes verán, esta es una investigación que pone en tela de juicio. Él se está basando solamente en lo que está en los expedientes, no interpreta, eso es lo interesante. Lee, y entonces orada el sentido común. Le preguntan, ¿cómo reconstruyen la secuencia que vivió Santiago Maldonado el 31 de julio y el 1 de agosto del año pasado? No sé qué pasó en esas horas, solo puedo reconstruir que el 1 de agosto entró la gendarmería en un lugar en forma ilegal, que reprimió con balas de goma y de plomo, y que Santiago desapareció por 78 días. También que en el mismo lugar donde se lo encontró el 17 de octubre, habían sido realizados antes 2 rastrillajes en los que no encontraron nada, y después aparece el cuerpo. ¿Cómo evalúa el rol de los jueces que intervinieron? Sobre Otranto, el primer juez, lo deberá determinar el Consejo de la Magistratura a partir de los pedidos de juicio político en su contra. Sobre el actual, Geral, hemos presentado a la Corte Suprema todo lo que fue rechazado por él el 1 de noviembre a la fecha con la frase no ha lugar. ¿Quiénes le mintieron durante el caso? De entrada, mintió el juez Otranto cuando dijo que no dio la orden de ingresar al territorio. Mintió el jefe del escuadrón de la Gendarmería del Bolsón, es la zona donde se produjo esa cuestión, la desaparición de Santiago, Fabián Méndez, cuando dijo que no había entrado en el lugar, siendo que ese día tendría que haber quedado detenido. Mintió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sería como la secretaria de Gobernación de Argentina. A mí personalmente no me mintió, le mintió a la sociedad, diciendo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana y que la gendarmería no tenía nada que ver. Quedó comprobado que sí tenía que ver. Lo que hicieron el gobierno, el Poder Judicial y algunos medios fue mentirle a la sociedad. El gobierno, esto lo añado yo como información, trató de echarle la culpa a la misma comunidad mapuche. Entonces le preguntan, ¿y la comunidad mapuche? Él pregunta, no sé, hasta ahora lo que sucedió no muestra lo contrario de lo que dijeron. O sea, los mapuches se presentaron a declarar en juicio y nunca sus declaraciones fueron tomadas en cuenta. Este es un comentario que hago yo. ¿Cree que los mapuches tendrían que haberse presentado a brindar testimonio? ¿Se resistían porque no querían ser reconocidos? En realidad, están todos los nombres de ellos para que declaren. Fue una cuestión del juez que no los citó a declarar. Tampoco declararon los gendarmes ni el secretario de Cooperación de Seguridad, un señor Nochetti. Nosotros le pedimos al juez que citara a todas las personas que estuvieran con Santiago y no las citó. Y entonces termino con esto. ¿La autopsia del cuerpo se hizo correctamente? Eso yo no lo puedo determinar. Ustedes verán cómo él lee los expedientes, no interpreta. Eso yo no lo puedo determinar. Lo que sí puedo determinar es que la autopsia no dijo nada. Lo único que hicieron fue decir la causa de la muerte. Se ahogó. Ahogado, murió por haberse ahogado. Pero el informe no dice ni cuándo, ni cómo, ni dónde murió Santiago. De hecho, el acta de defunción dice, hallado el 17 de octubre. Cuando vos le preguntás, ¿cuándo murió? ¿El 1 de agosto? ¿El 17 de octubre? No se sabe. Y por último, es por eso que piden la autopsia del DNI, porque encontraron entre la ropa del cadáver de Santiago su documento de identidad. Ahí no se va a esclarecer nada, dice, es así de sencillo, porque no tiene nada que ver ni la temperatura del agua, ni las condiciones del río con las que van a utilizar el simulacro en un operativo. Entonces, bueno, me parece que esta declaración de Sergio Maldonado es una forma de... que creo que tiene que ver con lo que ustedes estaban hablando del sentido común, de cómo la interpretación da lugar al sentido común y la lectura hace caer el sentido común. Creo que el sentido común en México y en el conjunto de América Latina
es algo que no solamente afecta a la clase política, nos afecta a cada uno de nosotros, que tendemos a movernos por el menos común de todos los sentidos, como es el sentido común. El sentido común nos hace pensar, por ejemplo, y no está mal, de que el sol sale por, supongan, por oriente y se pone en occidente, o sale por occidente, y, porque el occidente siempre es brillante, y se pone por el oriente, ¿sí? Sin embargo, ese sentido común es cuestionado por los científicos, que dicen, no, es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero al mismo tiempo los campesinos seguían por el sentido común, pensando que sale por aquí, entra por allá, y con lo cual determinan las fechas en las cuales hacen sus cultivos, y hasta que apareció la semilla transgénica, los cultivos respetaban esta indicación del sentido común. O sea que, en ese sentido, voy a rescatar la estrategia que desplegó en el psicoanálisis Jacques Lacan, un poco Freud, pero mucho más Jacques Lacan, que es una estrategia mexicana. ¿Cuál estrategia mexicana? No soy de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. No, ni de melón ni de sandía, sino todo lo contrario. O sea, es la única forma de poner en tela de juicio el sentido común que a cada uno de nosotros nos habita. O sea, simplemente propongo que el sentido común se lo puede criticar, y en eso estoy de acuerdo, pero no por eso hay que denostarlo, porque a veces el sentido común deja de ser el menos común de los sentidos. Pongo un caso mexicano y cómo repercute en la Argentina. Estas cuestiones que se están viviendo, que estamos viviendo, porque soy mexicano, aunque no se note en mi manera de hablar, y estoy tomando mate, todavía no le pongo piquete de tequila, aunque las temperaturas que hay aquí lo permitirían. Bueno, volviendo. En México tenemos hoy un presidente electo que opera como el presidente, y un presidente que está en funciones y se dedica a apropiarse de lo poco que queda en la caja chica del último año de su sexenio. Bien, este nuevo presidente, que está en funciones prácticas de acuerdo al sentido común, no de acuerdo a la formalidad que solamente será a partir del 1 de diciembre, hace y toma una serie de medidas que me he dado cuenta el día de ayer, que en la Argentina ni de izquierda ni de derecha la aceptan y no hablan de ella. Por ejemplo, no hablan del golpe que va a implicar para la forma de hacer política en la Argentina la desaparición de los privilegios que la llamada clase política, no me interesa si este es un buen o no concepto sociológico, supongo que no es buen concepto sociológico, diría la burocracia política, pero el hecho de desaparecer sus privilegios, de generar, eso va a generar una renovación de la vida política insospechada en México. El primer efecto de la renovación es que el sentido común se guió muy bien, y a pesar de las campañas, de lo que decían los medios, a pesar de Carlos, que ahora pasó a ser asesor del Grupo Milenio y ya dejó de ser el director general, digo, ni siquiera me acuerdo de su apellido porque no creo que no lo merece. Sí, sí, lo que para colmo Marín a mí me hace recordar el portero del Cruz Azul, que tiene razón, nunca sale campeón, pero bueno, tenía un buen portero en una época. A mí me parece que el sentido común logró sobrepasar el otro sentido común que le querían imponer. Bueno, creo que hablé demasiado, espero algún comentario de ustedes. Es de sentido común escucharte. No, por favor, no me escuchen, es lo mejor que pueden hacer. Es la respuesta que le dio Lacan una vez, se dio cuenta que había un señor, Conrad Stein, que estaba asistiendo a su seminario y vio que antes de que Lacan terminara, Conrad Stein se levantó y se fue. Y entonces Lacan, y no lo dijo con ironía, dijo, qué bien. Está bien que se vaya, porque ¿cómo es posible que puedan soportar las cosas que estoy diciendo? Muy bien, don Alberto. Muchas gracias.
Ok, bueno, gracias por todos los comentarios. El del mate fue una alerta sobre el sentido común. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Alberto.